Muy buenos días, maestros. El día de hoy vamos a revisar un tema fundamental, conocido como notación algebraica. Este tema nos va a permitir conocer los principios fundamentales mediante los cuales nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos a leer y a escribir una partida, para que de esta forma puedan ir aprendiendo de sus errores. Hay que tener cuidado de mencionar que lo que no se registra no se puede mejorar. Pues bien, para eso es lo que nos va a servir la notación. Y comenzamos mencionando lo que es una columna. Una columna es un conjunto de 8 casillas que van de blancas a negras o de negras a blancas. Son este conjunto de casillas verticales y que van a ser nombradas, ¿de acuerdo? En este caso, la columna en la cual se encuentra el caballo de dama tiene el nombre de B. Las columnas se van a nombrar de izquierda a derecha, siendo el bando a considerar el blanco, ¿de acuerdo? Es decir, la torre de dama blanca va a tener la columna de A y la torre de rey blanco estará siempre en la columna de H. Pues bien, asimismo, es necesario mencionar que existen filas. Estas filas van de izquierda a derecha en el tablero. Estas 8 casillas marcadas, que contienen, por supuesto, las piezas mayores y menores de las blancas, comprende la primera fila. Y esta que estamos marcando a los peones blancos, siendo la segunda fila. La que está por delante de ella será la tercera, y así sucesivamente. La intersección de una columna y de una fila nos va a dar el nombre de la casilla. Cada casilla tiene un nombre. En este caso, la intersección de la columna E con la fila 4 nos da la casilla E4. La que está por delante de él, que acabamos de marcar, es E5. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es necesario mencionar, por supuesto, que primero vamos a hacer una mención de la columna, del nombre o de la letra de la columna, para posteriormente mencionar la fila. Respecto a las piezas, cada una de las piezas tiene una letra inicial, ¿de acuerdo? Exceptuando los peones. Los peones no tienen una letra inicial en el orden de escritura de la notación algebraica. Vamos a realizar el primer movimiento, que en este caso es E4. E4 define la casilla de destino de este peón, siendo, por supuesto, no necesario escribir el origen, únicamente la casilla final. Eso indica el desplazamiento del peón, del cual hay que hacer notar una vez más, no hay una inicial, como lo podemos ver en nuestro tablero de lichess, ¿de acuerdo? Perfecto. Si las negras realizaran el movimiento correspondiente, el simétrico sería E5. Hay que hacer notar, por supuesto, que el movimiento de las negras se registra a la derecha del movimiento de las blancas, justo después. En un segundo tiempo, si nosotros lleváramos el alfil hacia la casilla de C4, lichess nos va a registrar un figurín, pero en nuestro idioma hay que considerar al alfil que se escribe su movimiento antecediendo la inicial en mayúscula de la pieza. En este caso sería AC4. Y el segundo movimiento de las negras, obviamente, irá a la derecha del movimiento de las blancas. En el caso de que fuera un peón, no se va a escribir su inicial, y en el caso de que las negras realizaran el movimiento de una pieza menor, a saber, en este punto el caballo,
Pues Lichess nos va a hacer mención de su figurín en la hoja de registro. Pero hay que saber que en nuestro idioma nosotros vamos a escribir la C mayúscula. Bien, si en un tercer movimiento la dama se desplazara hacia H5, pues estamos atacando tanto con la dama como con el alfil a la casilla de F7. ¿De acuerdo? Buscando dar el famoso jaque mate del pastor. Este jaque mate del pastor pues es muy frecuente, que principalmente a quienes se les han apenas indicado las reglas de los movimientos de las piezas, pues se pueda dar, y sirve para ejemplificar cómo es que puede finalizar el juego. En este caso hay que hacer notar, por supuesto, que la dama ha capturado la pieza en F7 y asimismo en el cuarto movimiento de las blancas ya no hay a dónde escapar. Es por eso que Lichess nos menciona primero el figurín, en este caso sería la D mayúscula, la X que significa captura y la casilla en la cual se capturó la última pieza, es decir, en F7. El signo de numeral significa jaque mate, siendo también posible no disponer del símbolo de numeral o gato como lo conocemos en México y colocar un par de cruces. Eso denota, por supuesto, el jaque mate. Vamos en un momento más a ver cómo sería el símbolo de jaque cuando hemos amenazado al rey, pero pues todavía no se produce el jaque mate, ¿de acuerdo? Muy bien, en el último movimiento, las negras, retrocediendo en el tiempo, llevan su caballo hacia F6 y nosotros dimos el jaque mate capturando con la dama, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que hubiera pasado si la dama no captura sobre F7, que es el movimiento correcto, obviamente para esta posición. Supongamos, para fines didácticos, que el alfil es el que captura la pieza sobre F7. Pues bien, en el cuarto movimiento de las blancas, el alfil captura en F7 y da jaque. El jaque se escribe con una sola cruz, a diferencia del jaque mate, que puede ser simbolizado mediante un signo de numeral o gato, como lo conocemos en México. En el jaque únicamente estaríamos apuntando una cruz, ¿de acuerdo? Y es jaque pues porque el rey tiene todavía una salida de casilla hacia la casilla de E7, justo enfrente de él, ¿de acuerdo? En el primer caso, cuando la dama había capturado en F7, se producía el mate, y en este caso, el juego continúa. Pues bien, estos ejemplos muy sencillos nos han servido para poner de manifiesto varios símbolos importantes de la notación, pero vamos a continuar, por supuesto, viendo cuál es el símbolo del enroque corto, un movimiento especial. Vamos a comenzar de forma análoga a como comenzamos con el ejemplo anterior. En este caso, el caballo, después de haber movido hacia la casilla de F3, le da paso a que las negras puedan defender ese peón con el caballo que se desplaza hacia C6. Una vez que el alfil se ha movido hacia C4, pues bien, nosotros en el siguiente movimiento podríamos realizar ahora sí el enroque. Una vez que las negras muevan su alfil hacia C5, pues bien, nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para poder realizar un enroque. No está atacado nuestro rey, ni estaría atacada ninguna de las casillas por las que pasa el rey, no se ha movido y la torre tampoco. Pues bien, aquí es de notar que en el cuarto movimiento de las blancas, Lichess registra el movimiento de enroque corto con el símbolo 0-0. Ese será siempre el símbolo de enroque corto.
Si las negras llegaran a enrocar corto, es decir, desplazando su rey hacia su propio lado o hacia su propio flanco, estaríamos utilizando el mismo símbolo, 0-0. Vamos a ir un poco más adelante en este ejemplo. Vamos a ir desplazando estas piezas para liberar la octava fila, liberar el flanco de dama y que el rey negro pueda llegar a enrocar corto, ¿de acuerdo? Es por eso que no nos vamos a detener a describir el porqué o el porqué de cada movimiento, ¿de acuerdo? El porqué de cada jugada. Vamos a ir un poco más adelante y a pesar de que este último movimiento, invito al lector a que encuentre por qué sería malo, ha despejado la casilla C8 para el rey. Y que de esta forma nosotros podamos revisar cuál sería la notación del enroque largo. Después de que en el octavo movimiento hemos movido la torre hacia E1, entonces es turno de negras y voilà. Al haber enrocado corto, ahora obtenemos el símbolo del enroque largo. 3 ceros unidos por 2 guiones. 0-0-0. Es decir, un 0 por cada casilla por la cual pasa el rey. En el enroque corto habrían sido 2 casillas y en el enroque largo 3. Muy bien, vamos a repasar, por supuesto, los símbolos de enroque. Corto, 0-0 para esa posición. Y continuando con el desarrollo de las piezas, con la movilización desde su posición inicial, llegamos a que en el octavo movimiento tenemos el símbolo del enroque largo, 0-0-0. ¿De acuerdo? Pues muy bien, continuamos ahora repasando el símbolo del jaque y del jaque mate, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo vimos que después de movilizar la dama tempranamente y el alfil, obtuvimos un rápido jaque mate. Hay que repasar que el símbolo de numeral o las dos cruces son aquel que está designado para el jaque mate, como en este ejemplo, en esta posición. También vimos que si las blancas hubiesen efectuado un muy mal movimiento, el alfil hubiera capturado en la casilla de F7 y hubiera desperdiciado el jaque mate. Pero lo importante es que vimos que al capturar con el alfil, la cruz denota el jaque. Y al capturar con la dama, como aquí lo estamos viendo una vez más, el símbolo es el de numeral o el de doble jaque. ¿De acuerdo? Asimismo es necesario mencionar que el movimiento especial de la captura al paso no va a tener una notación o un símbolo especial para dicha captura. ¿De acuerdo? Tanto en Lichess y como nosotros lo tendremos que hacer en los torneos, si realizamos una captura al paso, va a ser únicamente necesario mencionar esa captura con el símbolo de X, seguido de la casilla final en la cual se realizó esa captura. Es decir, vamos al siguiente ejemplo, en el cual después de entrar en una defensa francesa, esto es lo que se conoce como defensa francesa, avanzamos en el tercer movimiento de blancas, nuestro peón hacia E5. Hemos avanzado ya nuestro peón 3 casillas por delante de su posición inicial y entonces es ahí cuando el peón viene hacia F7, de F7 a F5. En este punto, en el cuarto movimiento de las blancas, tenemos que el peón blanco ha capturado en F6. E por F6. ¿Fue una captura al paso? Claro que sí. En la notación antigua era necesario mencionar AP, que significaba al paso, pero en la notación actual, en la notación que se utiliza alrededor de todo el mundo, esto no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, pues con esto hemos visto todos los símbolos especiales que son necesarios para anotar una partida y poder reproducirla. ¿De acuerdo?
También hemos repasado las condiciones que se tienen que presentar para poder realizar una captura al paso y, asimismo, pues espero que les haya sido de mucha utilidad toda esta información. Recuerden que estamos a su servicio para corregir cualquier duda y continuaremos viéndonos en las siguientes cápsulas. Muchas gracias.